Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, inicia la edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL, con reprise todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Y a partir de miércoles también este programa lo podrá ver en YouTube. Hoy, viernes 27 de septiembre del año 2019, les saluda a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras, y además de nuestro invitado especial de esta noche, y nuestro ya contertulio permanente, don Fernando Zamora Castellanos, el doctor Fernando Zamora Castellanos. Me acompaña también el doctor Jorge Roldán Villalobos. Doctor, buenas noches. Buenas noches, don José Aquiles. Buenas noches, Fernando. Qué gusto tenerlo nuevamente por acá. Un gusto para nosotros, de veras. Igualmente, ambos. De verdadero honor también mío. Sí, buenas noches, don Fernando. Igual un honor, don Aquiles, Jorge. De veras que es para mí un honor estar siempre con ustedes y con la teleaudiencia de la zona. Hoy no tenemos la presencia de don Roy Naranjo, anda capacitándose como es normal en él, estar en una constante capacitación, porque el mundo contable ahora exige una capacitación permanente. De hecho, hay mucha queja contra profesionales que no se actualizaron a tiempo, y eso está generando algún tipo de problemas a los contribuyentes. Y en ese sentido, pues nosotros apoyamos toda esa labor que realiza don Roy Naranjo, que le tocó la dicha de ver nacer esa ley nueva, de la ley del IVA y la ley del impuesto a la renta, las modificaciones a la ley del impuesto a la renta, la ley de ganancias de capitales y toda esa modificación que introdujo la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en Costa Rica. Bien, como es nuestra costumbre, hoy vamos a hablar de salud con el doctor Jorge Roldán Villalobos. Doctor. Bien, hoy les quiero hablar de una enfermedad, es el síndrome de Ehlers-Danlos, una enfermedad que, como pueden observar ahorita en las imágenes, produce hiperlaxitud de algunos tejidos, todo lo que es tejidos que tienen que ver con sistema muscular, venoso, arterial, etcétera, donde haya tejido conjuntivo. Es una enfermedad que afecta al tejido conjuntivo. Se los pongo de esta forma. Imaginémonos que todo el metal que se utiliza para un edificio tiene la desventaja de que es un metal maleable, que se mueve, que se dobla. Eso hace que el edificio pierda estabilidad. Pues eso es lo que pasa con esta enfermedad, que es una enfermedad autosómica dominante, para la cual nada más hace falta que uno de los dos padres la padezca para poderla heredar a sus hijos. Y como pueden observar en las imágenes, produce hiperlaxitud de algunas articulaciones. Esto en algunos casos se vuelve como algo gracioso, pero puede lastimar la muñeca, puede lastimar dedos, etc. Pero el problema de esta enfermedad, por lo que la traigo, es porque muchas veces la tenemos, creemos que somos muy ágiles o que es algo familiar y no consultamos al médico la capacidad que tenemos de doblar los dedos de esa manera, y dejamos pasar el tiempo y no hacemos un diagnóstico apropiado y no nos damos cuenta de que esa capacidad que tenemos de modificar o mover los dedos de la mano o la muñeca está relacionada con una enfermedad que podría también afectar las arterias. Entonces, así como vieron en la piel que se estira, eso puede suceder en esta enfermedad, puede suceder en la aorta, puede suceder en la vena cava, puede suceder en algunas tuberías, por decirlo de esa forma, que llevan mucha presión y que pueden entonces presentar dilataciones, como una teta en una llanta, para que lo entiendan de esa forma. Pueden presentar aneurismas, dilataciones y ruptura de las arterias. La mayoría de estos pacientes viven una vida completamente normal porque no desarrollan el tipo vascular del síndrome de Ehlers-Danlos, pero algunos sí lo desarrollan, y es de suma importancia hacer un diagnóstico temprano. Así que si usted tiene algún familiar que tiene la capacidad de doblar los dedos de esa forma, como vieron ahorita en las imágenes, mejor recomiéndele que consulte con el médico. Algunos cobran en un circo por hacer eso, ¿verdad? La mayoría, de hecho, la mayoría de contorsionistas son personas que tienen esa enfermedad. Hay otra que se llama Marfan, hay otras que pueden producir cosas similares, pero en este caso, esa capacidad de llevar el dedo prácticamente hasta el antebrazo sugiere que ese paciente hay que estudiarlo, hay que hacerle exámenes también genéticos y vigilar que no vaya a desarrollar las manifestaciones vasculares de esta enfermedad. Yo quiero felicitar a la gente del canal Altavisión, a Josué y a todo el equipo,
a Johnny, por supuesto, que es el director, por toda la labor que hicieron dándole cobertura al fallecimiento y a todos los eventos que generaron el fallecimiento de don Mariano Figueres Olsen. Fue una cobertura total, realmente claro. Ningún otro medio de comunicación lo hizo. Y todos los costarricenses que siguen la radio cultural, el canal Altavisión, pudieron enterarse de todo lo que estaba aconteciendo prácticamente. Entonces, una gran labor del canal y indiscutiblemente pues también Costa Rica pierde a una persona interesante, tuvo sus momentos de crítica, sus momentos también de alabanza, como todo ser humano. No hay nadie es perfecto, ninguno somos perfectos. Y don Mariano pues tuvo esa dualidad de cosas, ¿verdad? Tuvo momentos agradables y momentos difíciles. Era una figura pública y estaba expuesta a un montón de situaciones. Con nosotros estuvo en 2 programas. 2 meses antes de dejar la función pública estuvo con nosotros acá en un programa muy interesante que nos pidió y me reclamó la hora completa. Pues como la hora no es completa aquí en el programa, entonces estaba enojado un poco por eso, porque no le dimos la hora completa. No, ya era en broma, pero sí quería exponer muchas cosas y como sí tuvo la oportunidad de exponerlas, y ahí están en YouTube esos programas de don Mariano Figueres Olsen. Dicho sea de paso, con muchos amigos aquí en la zona de Los Santos, entre ellos Osvaldo Sánchez Benavides, quien siempre ahí se refugiaba cuando venía aquí a la zona de Los Santos, en el restaurante Tachitos. Y ahí también vamos a refugiarnos hoy con don Fernando Zamora Castellano. Don Fernando es doctor en leyes, escritor de muchas obras. Tengo ya la dicha porque él me regaló todas, pero yo tenía algunas de suerte. Ahora nos está su libro, ya lo presentó un día de estos, Diario Político, en una actividad muy interesante, a la cual estábamos invitados, pero lamentablemente por situaciones que don Fernando entiende, estamos aquí los jueves en la noche, en las tardes, y la actividad era jueves en la tarde, y no podíamos lamentablemente, pero sí hubo mucha participación. Ahí vimos figuras como don Rolando Araya, como don Francisco Morales, todos los medios de comunicación dieron cobertura a esta actividad, porque cada vez que nace una obra literaria, independientemente de su naturaleza, pues el país y las personas tienen la oportunidad de estar más cerca del conocimiento, del saber. Ahora está viendo aquí que en este libro ya se está incluyendo lo de Nostradamus. Yo vi el artículo que usted sacó en La Nación acerca de Nostradamus en París. En Notre Dame, ajá. Sí, y aquí ya viene también un artículo. Ya lo había redactado antes del sí. Evento ese. Ajá. Y después sacó después lo afiné. Ajá. Excelente. Y pues decíamos que es un destacado abogado constitucionalista, y en particular en todas las ramas del derecho. Es escritor y también fue secretario del Partido de Liberación Nacional, por lo tanto es político y con sanas intenciones de aspirar a la precandidatura del Partido de Liberación Nacional. Ahora nos lo va a decir don Fernando, si es cierto o no. Así que don Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La idea es hablar de 3 temas fundamentales hoy. La presentación de su libro, aquí en el programa Hablemos. Vamos a hablar un poquito de todo esto que está sucediendo con el juicio político que se ha iniciado en contra de Donald Trump en Estados Unidos. Está generando toda una expectativa mundial interesante. Los medios de comunicación, las cadenas internacionales están prácticamente pegadas de lo que está sucediendo. Y queremos también hablar con don Fernando acerca de la ley del empleo público, que también es un tema político bastante interesante. Son un montón de regímenes los que tiene Costa Rica. Creo que leí por ahí 240 regímenes laborales. Y el servicio civil está proponiendo unificarlos en 8. Hay críticas al respecto, hay gente que lo apoya, otros que no lo apoyan, como todo, pero será un proyecto que finalmente tendrá que afinarse y ver qué sale de eso, si se logra aprobar finalmente la ley de empleo público. Así es que, don Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros y, en primer lugar, háblenos de ese hijo nuevo. Sí, bueno. Y cómo nace la idea y por qué, y muchísimas gracias por regalarnos este ejemplar tan especial, con una
dónde se puede adquirir y todo lo demás que se requiera con esto, don Fernando. Claro, no. Bueno, el libro, con muchísimo gusto. Bueno, el libro se puede adquirir en la librería Juricentro, que está ubicada en San José. Vamos, ya que si hay interés aquí de los habitantes de la región, perfectamente podríamos enviar o hasta dejar yo te los podría incluso dejar una cantidad aquí para alguna librería de la zona. Todos son pasta dura. Todos son pasta dura. Y la pose es la misma que tiene usted en algunos libros, ¿verdad? Ah, sí, la foto es una foto vieja ahí que me tomaron hace un par de años. Ya digo, reciente, pero es una foto de lucha, sí, ajá. Esa fue de análisis. Sí, fue una actividad que me invitaron a dar una conferencia y ahí me tomó mi buen amigo Rafael Barrientos Germé, exdiputado, que a él le gusta mucho tomar fotos, más tiene una cámara de alta calidad, y me tomó la foto y después me la envió. Y sí, pues ha sido una foto que le ha gustado a la gente y es la que tengo de lo que llaman el perfil en las redes, es la que uso de perfil en las redes y ya que la que la gente conoce es la misma que utilicé para el libro Ideario Político, que como les repito, podemos dejar incluso aquí algunos en la zona si hay interés de alguien. ¿Cómo nace la idea, don Fernando? La idea... Perdón, y ya que estamos introduciéndonos con el libro, Fernando, también me gustaría como que nos hable sobre esta frase que dice: hay épocas en las que solo puedes avanzar yendo en la dirección opuesta, de Mircea Eliade. Así es. Voy a contestar las dos preguntas. La primera, ¿cómo nació la idea? Mire, don Aquiles y Jorge, yo creo que el político hoy debe, sobre todo el político que tiene expectativas de ir más allá, y con esto no es que le estoy respondiendo la pregunta de que si voy a lanzar mi precandidatura presidencial en la convención del PLN, no se la contesto porque eso es algo que digamos no sería el momento hoy de señalar o de decidir. Pero o sea, además ya no era, yo sé que le no hablar de eso, sino que me pasaron el chisme, entonces voy a aprovechar, eso es lo que dicen algunos. La mala lengua, como dicen, o las buenas lenguas. Las buenas lenguas. Porque o sea, usted no lo tiene calificado como usted califica ahí falsos profetas, usted tiene calificado como un buen profeta. Ojalá podamos ser buenos profetas de lo que debe ser en este país. Un poco, bueno, esa es la idea. Este es un libro un poco en ese sentido, ¿verdad? Les decía que una cosa que está matando la política costarricense y el prestigio de la política costarricense es la recurrencia de la clase política, sobre todo, repito, los aspirantes presidenciales, ¿verdad? Los que tenemos algún tipo de expectativa a continuar con nuestra carrera política, a decir una cosa durante, o más bien, antes de la campaña, decimos una cosa. Otra cosa durante la campaña y otra cosa después de la campaña. Es más, y no quiero citar nombres porque yo, en lo particular, yo soy esencialmente, salvo que sea estrictamente necesario, pero soy de atacar las malas ideas o las malas actuaciones y no las personas en específico, porque yo creo que uno no debe sembrar para no cosechar, como han hecho también otros políticos que se han convertido en fariseos y en sojuzgadores de la gente. Pero todos sabemos de políticos, ¿verdad? Incluso lamentablemente algunos de mi partido de Liberación, que llegaban y decían una cosa, qué sé yo, no sé, voy a poner un tema, digamos, sobre el matrimonio o las uniones de personas del mismo sexo. Entonces, antes de la campaña decían una cosa, entraban en la campaña y resulta que lo popular o lo impopular, según las mediciones, era opinar de una forma diferente a la que ya habían opinado antes de la campaña. Entonces llegaban a la campaña y opinaban diferente a como habían opinado, o sea, durante la campaña opinaban diferente a como habían opinado antes de la campaña. Pero aún peor, terminaba la campaña y volvían a opinar diferente a como habían opinado durante la campaña y antes de la campaña. Dije un ejemplo por decir ese ejemplo, pero así en muchas cosas, en materia de impuestos. Entonces antes de la campaña decían, mire,
es que aquí hay que meter impuestos. En la campaña decían, no, barbaridad, jamás, no hay que meter impuestos. Los impuestos no. Y llegaban después de la campaña y decían tal vez lo mismo que habían dicho antes, o sea, revocaban o abdicaban de su criterio de campaña. Y entonces es de alguna u otra forma, es un oportunismo que desprestigia la política. La gente hoy quiere que usted les diga la verdad, punto. La gente no le interesa si usted es radical en algún punto o no radical, ¿verdad? Pues lo óptimo es tener una posición equilibrada siempre. Pero incluso lo que le quiero decir es que la gente hasta perdona una posición radical hoy en día. Hasta perdona una posición radical. Lo que la gente, hago un paréntesis, por eso el crecimiento de muchos políticos radicales en este país. Porque la gente está tan necesitada de luz en la verdad, en la política, que están dispuestos a darle, como diríamos en las redes, un like al que dice la verdad, así sea radical esta verdad. Dice que tenemos que ir a la primera pausa, don Fernando. Ok. Vamos a la primera pausa, regresamos hoy conversando con el doctor Fernando Zamora Castellanos, quien nos está presentando su libro Diario Político, y vamos a hablar con él de otros temas interesantes, como siempre resulta las conversaciones con don Fernando, todo un intelectual, una persona muy preclaro, sabe lo que hace y lo que dice y por qué lo dice, así es que regresamos a un instante. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Hola, soy Marco Ureña, los invito a todos los viernes a ver el programa Hablemos, así que los esperamos en sintonía. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos, que se puede escuchar en todo el mundo por medio de Radio Cultural Los Santos, el programa a esta misma hora, y también por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL, y con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Este libro, además de eso, fue presentado, tiene la presentación de quien fue mi compañero de Facultad de Derecho, el doctor Manrique Jiménez Mesa, gran profesional, gran abogado en Derecho Administrativo, gran constitucionalista, igual que don Fernando. Usted solo de buena gente se rodea, don Fernando, por lo que veo. Bueno, por eso estoy rodeado de ustedes y vengo tanto aquí, precisamente porque ese es un principio mío de vida. A veces uno, a veces no depende de uno, la gente que se le acerca. Hay ocasiones en que a uno se le acerca gente que no necesariamente, pero uno creo que debe tener, creo que todo uno no debe tener una actitud fariseica. Los fariseos eran aquellos que señalaban a los demás. Uno debe ser uno y tener una vida recta. Si se le acercó a alguien que no lleva una vida recta, ya por ese, ¿verdad? Hasta el momento pues he tenido suerte de que, creo que no estar en fotos con gente cuestionada, pero igual, muchas veces, como te repito, uno perfectamente, son situaciones de la vida que muchas veces no controla, y pues alguien se le acerca y te saluda o qué sé yo, son cosas que no... Como le pasó a Guaidó, se tomó una foto con alguien y dicen que es... Exacto, después dicen que es íntimo, y tal vez era una persona que simplemente, si era un político famoso, quería tomarse una foto con ese político famoso y se acabó, ni lo conoce tal vez el político. Estamos hablando ustedes del libro, cómo nace la idea, y también la consulta que le hace el doctor. Sí, entonces termino entonces la idea de que, entonces, esa era la idea. La idea del libro es, entonces, creo que esto no es un libro radical, es un libro equilibrado, como debe ser un político para un país como Costa Rica, democrático. Este es un libro de ideas equilibradas, eso primero, pero es un libro que tiene ideas claras. O sea, en cada tema me parece que son ideas equilibradas, pero claras, ¿verdad? O sea, nada de aquel famoso dicho que lo repetía mucho José Miguel Corrales, aquel famoso dicho, donde digo Diego. No, aquí no hay nada de eso. Aquí hay ideas claras, posiciones coherentes con mi vida política y profesional, posiciones coherentes, y pues la idea es eso, ¿verdad? Esto es lo que yo pienso, y
que conste por escrito, algo que es muy difícil ahora en la clase política. Los políticos no escriben precisamente porque tienen temor de que sus ideas consten por escrito. Eso por una parte. Y en relación a la frase, y algunos otros porque copiaron cosas de otros políticos. Bueno, como un discurso de un partido aquí, de un candidato aquí, que le copió la idea a un político español. Sí, se ha dado mucho eso también. Y respecto de la frase, la vamos a volver a repetir para que los televidentes la vuelvan a escuchar y explicarla. Dice así, frase que le llamó mucho la atención a mi amigo Ore. Hay épocas en las que solo puedes avanzar yendo en la dirección opuesta. Repito, hay épocas en las que solo puedes avanzar yendo en la dirección opuesta. Mircea Eliade, un filósofo de valores cristianos, por cierto. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Por qué la puse? Y me decía Jorge Fernando, me llamó mucho la atención esa frase inicial. ¿Por qué usted la usa como su frase inicial del libro? Le digo, mire, es por la siguiente razón. Hay épocas en las que ir en contravía es más bien a diferencia, ir en contravía de lo que opina la mayoría, ¿verdad? Lo que opina la opinión generalizada, ir en contravía de la opinión generalizada es más bien ir en la dirección correcta. Entonces, la frase dice que si avanza, si se va en dirección opuesta, bueno, la única forma de avanzar es con la verdad. Repito, la única forma de avanzar es con la verdad. Cuando usted tiene el camino incorrecto, usted no va a avanzar, usted siempre va a retroceder. Si usted toma el camino incorrecto, nunca va a avanzar, siempre va a retroceder. Entonces, nunca va a llegar a su destino. Y no va a llegar a su destino. Entonces, la única forma de avanzar es tomar la decisión correcta. Y entonces, Jorge, te lo explico así. Hoy en día, en momentos en que la opinión generalizada en muchos temas, muchísimas veces es la incorrecta, ir en contra de esas, muchas veces ir en contra de esas opiniones generalizadas es avanzar en la dirección correcta. Entonces, ese es el espíritu de esta frase, ¿verdad? Sobre todo en una época en donde parece que... ¿Le podemos llamar a usted un rebelde entonces? Un rebelde de alguna medida de lo que está pasando hoy, sí, de alguna forma así, don Aquiles, un rebelde de lo que está pasando hoy. Costa Rica, vamos a decirlo claramente, Costa Rica debe enfrentar un combate moral. Y cuando me refiero a un combate moral, y óigase bien, acuérdense lo que acabo de decir sobre eso de juzgar a la gente, no es el combate moral que han aplicado históricamente, en los últimos años sobre todo, políticos señalando a otros políticos. Eso no es el combate moral que necesita Costa Rica. El combate moral que necesita Costa Rica no es andar diciendo, mire, usted es un corrupto y yo soy el santo. No, porque yo mismo y todos, creo yo, usted lo acaba de decir, todos, no hay ser humano que no tenga sus errores, no hay ser humano que no haya cometido sus hierros, y no hay ser humano tampoco que de alguna u otra forma no haya tomado decisiones morales incorrectas. Yo lo reconozco. Yo reconozco que yo en mi vida, ¿verdad?, durante mis años de vida, yo reconozco que en algunos momentos de mi vida he tomado decisiones morales incorrectas y que yo digo, esa no debió haber sido la decisión que yo tomé. Y bueno, pues la labor es enmendar. El que diga que no lo ha hecho, o sea, que es más que santo, porque aún los santos reconocen, parte de su santidad es reconocer, ¿verdad?, sus hierros. Entonces, más que santo es no haber cometido errores, faltas morales o decisiones morales incorrectas, perdón. Entonces, decir, sojuzgar a los demás es algo gravísimo. Decir, señalar y decir, mire, usted es corrupto y yo soy, mire quién soy yo. Es más, yo me siento en un altar y en un pedestal precisamente porque lo señalo como corrupto, ¿no? Eso no es a lo que me refiero. Al combate moral al que yo me refiero, al combate moral, es un combate por las ideas y los valores correctos. Así nos digan que esos valores son pasados de moda, ¿verdad? O que son cosas que el destino el destino va a darle paso a otras etapas, o que eso ya está superado.
Me parece que es en alguna medida, la misma lucha y el mismo combate moral que dieron los demócratas de la República de Weimar en la Alemania, que vio nacer las grandes ideas novedosas del nazismo y del fascismo. En aquel tiempo, en los años 30 del siglo pasado, en la Alemania de la República de Weimar, cuando todavía Alemania era una democracia, empezaron a avanzar y a colocarse de gran moda, ¿verdad? Ideas que indudablemente el tiempo llegó a demostrar que eran muy novedosas, ideas novedosísimas, y el tiempo llegó a demostrar que eran ideas incorrectas, eran valores incorrectos. Y al que se oponía a esos valores, en aquella época se le decía cavernícola, se le decía cavernario, se le decía conservador, etcétera, etcétera. Pero resultó que los demócratas de la República de Weimar, en realidad lo que estaban defendiendo eran los valores correctos. Entonces, ellos estaban dando el verdadero combate moral. Entonces, de alguna medida, Aquiles y Jorge y estimados televidentes, yo creo en que Costa Rica está en este momento en un combate moral a raíz de un proceso, de una decadencia cultural, ¿verdad? Pero la decadencia cultural sobre todo se refleja en una decadencia moral, ¿verdad? Que está afectando la cultura, la cultura nacional y por supuesto pues, todos los indicadores de la sociedad. Doctor. Fernando, yo traigo una pregunta, incluso ni siquiera la anunciamos, pero me parece que eso es indicado para hablar del tema. El artículo 75 de la Constitución Pública es el que dice que la religión católica, apostólica y romana es la religión del Estado. Con base en ese artículo, del 2010 al 2015, el Estado le giró a la Iglesia Católica en Costa Rica 3.500 millones de colones. ¿Estás a favor de un Estado laico o estás en contra de un Estado laico en estos momentos? Importante pregunta y la voy a aclarar porque aquí me parece que lo primero que hay que hacer es educar al pueblo. Vamos a ver, Costa Rica es en la práctica, y es más, porque yo sé que no era el tema, pero la voy a contestar precisamente muy brevemente porque no es el tema de la conversación. Tengan esto claro, costarricenses. Costa Rica es un Estado laico. Es un Estado laico. Es un Estado en donde, contrario a lo que se cree, a los sacerdotes, por ejemplo, se les prohíbe acceder a posiciones de liderazgo público. Actualmente, ¿verdad? ¿Perdón? Actualmente. Actualmente. Es un Estado, es una organización constitucional en donde indudablemente el Estado y la Iglesia están separados. O sea, la Iglesia tan separados, repito, tan separados, que no se permite que los sacerdotes participen de determinadas posiciones importantes de poder político. Así lo dice claramente la Constitución y por eso incluso en el siglo XIX aquella gran reforma liberal en la práctica fue la laicidad del Estado. Cuando quedó eso por decisión de los constituyentes del 49 de que esa frase de que básicamente a lo que hace referencia o lo que los constituyentes originarios querían defender era el concepto de que los valores fundadores de nuestra sociedad, los valores fundadores eran los valores los valores judeocristianos. Tenemos que ir a otra pausa, don Fernando. Ok, adelante. Pero lo que usted está diciendo calza muy bien con lo que usted nota aquí en el capítulo 24 de la Sociedad de los Vido, en donde usted hace una cita de Vargas Llosa, de ese famoso escritor. Dice que acerca de los valores, de ahí que Vargas Llosa nos recuerda que los valores culturales no son solo información, sino que se transmiten primordialmente en el hogar, de generación en generación, y están necesariamente asociados en función de una espiritualidad de vocación del bien, de bien. Es precisamente... Y ahora voy a ampliar más porque voy a indicar qué es realmente, Jorge, lo que quieren imponer en Costa Rica. No es laicidad. Costa Rica, repito, Costa Rica es un Estado laico por un montón de razones que he explicado, ¿verdad? Costa Rica es un Estado laico. Es más,
nosotros estamos viendo incluso, si se quiere, hasta una persecución hoy en día, ¿verdad? Hacia la iglesia, diputados que están hasta pretendiendo que los sacerdotes revelen el secreto confesional. Eso es algo gravísimo, y eso lo que refleja es un espíritu, incluso más allá de ser laico, incluso un espíritu perseguidor. Pero entonces ahora voy a explicar, y hay un artículo. Vamos a la pausa porque se dice que tenemos que ir a la pausa y listo. Ya me animo para que le dé chancito para que nos explique eso, don Fernando. Con mucho gusto. Bien, vamos a la pausa. Hoy estamos conversando con el doctor en leyes Fernando Zamora Castellanos, que también es escritor y político costarricense de gran trayectoria y que nos está presentando su libro Diario Político, pero además de eso conversando acerca de otros temas que son de interés para todos, como esto del Estado laico, que es una interesantísima pregunta y que generalmente eso generó prácticamente un debate también en la campaña pasada al final del proceso, ¿verdad? Hubo todo un debate en donde evidentemente un partido quedó rezagado por tomar otra posición diferente a la que tradicionalmente se utiliza en la cultura costarricense. Vamos a la pausa y regresamos en un instante. Hola, soy Marco Ureña, los invito a todos los viernes a ver el programa Hablemos, así que los esperamos en sintonía. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Cope Santos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche y también en YouTube a partir del día miércoles de todas las semanas. Ahí pueden encontrar los programas de Hablemos. Hoy conversando con el doctor Fernando Zamora Castellanos, que es presentándonos su libro Diario Político, pero estamos aprovechando para otros temas. Y aquí el doctor le estaba haciendo la consulta acerca de si él está de acuerdo o no con un Estado laico, y él tiene posiciones muy claras al respecto. Un saludo, disculpa, antes de que empieces, un saludo para don Eduardo Chacón, que es uno de nuestros principales seguidores del programa, siempre está pendiente, siempre aportando, y aquí acaba de hacer ya manifestación de sintonía, así que un saludo para Eduardo nuestro Chacón. Señor alcalde Eduardo Chacón. Claro, un saludo para Eduardo. Así es. Te decía. Por cierto, felicidades para él, porque el hijo nieto, después de un año de bastante dificultad. Sí, estuvo muy convaleciente al principio y cumplió un año ahora en miércoles o martes. Solo un reclamo, porque hace un año invitó a comer chicharrones y este año no. Ahí está el reclamo para Eduardo. Te decía, chicharrones y algo más. les decía entonces que Costa Rica es un estado laico. Lo que quieren imponer aquí es un laicismo, que es algo totalmente diferente. El laicismo, o sea, vamos a ver, hay cuatro formas de enfrentar el tema Estado-Iglesia. La teocracia, que es, ahí sí no hay libertad, es la religión imponiéndose a la sociedad y al Estado, donde no hay libertad, o sea, la religión imponiéndose al Estado teocrático. Está el Estado laicista, que es el otro extremo, es la sociedad anticlerical imponiéndose a la iglesia, ¿verdad? O a la fe y excluyéndola de la vida pública. Entonces, esas son las dos formas sin libertad del tratamiento del Estado-religión. Y las dos formas con libertad son el Estado confesional, en donde un Estado puede ser perfectamente indicar, como en el caso de Costa Rica, que nosotros tenemos los valores católicos cristianos o cristianos también, perfectamente lo puede decir, ¿verdad? Entonces ese es un Estado confesional, pero en donde perfectamente hay libertad de otros cultos, como sucede aquí. Costa Rica es un Estado confesional con libertad religiosa, ¿verdad? Y hasta, como repito, en el caso de Costa Rica, hasta con combinación de elementos laicos. Costa Rica, y lo digo yo porque precisamente esa es una de mis áreas de estudio, el Estado constitucional, el constitucionalismo, eso es a lo que yo me dedico, mi digamos, vocación de vida ha sido el derecho constitucional. Costa Rica es un Estado confesional, pero a la vez es un Estado con muchos visos, ¿verdad? O muchos
elementos, visos o elementos, no vicios, no visos, o elementos de Estado laico, por esas razones que expliqué, que son las dos formas de libertad, de tratar, de enfrentar de relacionarse Estado-religión con libertad, Estado confesional y Estado laico. Entonces, lo que quieren imponer en Costa Rica, todos esos grupos radicales que andan pintando las paredes en San José, Estado laico ya, y hacen el símbolo de anarquía y todo eso, lo que quieren impulsar no es un Estado laico, es un Estado laicista. Todos esos diputados del PAC y del Frente Amplio que andan violentos, vociferando de que aquí debe impulsarse un Estado laico, eso es una hipocresía. Costa Rica es un Estado laico, ellos lo que quieren imponer es un laicismo, y en el laicismo sí ya es, digamos, así como la teocracia es religión sin libertad, el laicismo es Estado sin libertad religiosa, ¿verdad? En donde casi siempre son gente de corrientes ateístas o corrientes, sí, usualmente ateístas o anticristianas, que vociferan con fuerza, ¿verdad? De hecho, tenemos un gobierno de esa corriente, vociferan con fuerza contra la fe, ¿verdad? Y quisieran que la fe desaparezca de la vida pública. Ojalá cerrar como en Europa, que muchas iglesias son museos hoy, en algunas partes de Europa. Ellos quisieran que sucediera algo así en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, si usted me pregunta, con ese laicismo, no laico, ese laicismo no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo con el Estado laico que tenemos, ¿verdad? El Estado laico que tenemos, como ya lo expliqué. En el libro hay un artículo que se llama, o una parte del libro que se llama... ¿Qué es el laicismo antiliberal? ¿Qué es el laicismo antilibertad? ¿Qué es el laicismo antilibertad? Y ahí viene esta explicación más en detalle de lo que acabo de decir. Yo estaba criticando lo que pasó con CINAR cuando cerraron el año pasado. Exacto. Exacto. Eso, que no se permitían las misas. No queremos misa en CINAR. Eso es laicismo, eso no es Estado laico. Claro. Eso es laicismo. Eso es sacar a la fe de la vida pública, de la corriente del gobierno PAC, ¿verdad? Y bueno, incluso en mi partido, Liberación, hay algunas corrientes y modificar esta frase, que esta frase se dio el presidente el lujo de modificarla, que es cuando dice, juráis a Dios y prometéis a la patria. Eso es laicismo. Él quitó. Quite Dios, quitó exacto. Dios, exacto. Él quitó a Dios en el juramento, el actual presidente Alvarado. Entonces, ¿qué es? Digamos, es una repulsión hacia todo lo que tiene que ver con la fe, esencialmente. Eso es el laicismo. Y eso, los dos partidos, digamos, muy prototípicos de eso en Costa Rica son el PAC, que nos gobierna, y el Frente Amplio. Pero también yo debo reconocer que en mi partido, en Liberación, hay algunas corrientes, pues minoritarias al fin y al cabo, pero algunas corrientes que están abrazando esa línea. Don Fernando, realmente el libro es excelente. Viendo el índice, son 5 capítulos, ¿verdad? Desarrollados de una forma toda magistral, 2, 3 cuartillas máximo, ¿verdad? Cada explica, sí, cada ensayito. Cada ensayo, exactamente. Entonces tenemos el desarrollo de economía, el primer capítulo, el segundo de la cultura política, el tercer capítulo de la cultura y el espíritu, que sería interesante que nos explique un poquitito a qué se refiere con la cultura y el espíritu, del contexto internacional, el capítulo cuarto, y de la biótica, el capítulo 5. Así es, son 5 capítulos, uno, como lo indiqué, sobre temas donde yo desarrollo temas económicos, otro sobre temas políticos, otro sobre la bioética, todo lo que tiene que ver con el biopoder, la incultura del descarte, la relación ambiente con el ambiente, con la ecología, que mucho tiene que ver con bioética también. Bueno, hay todo ese tema. Un análisis del contexto internacional, ¿verdad? Donde yo explico mis ideas sobre diferentes, digamos, tendencias a nivel internacional, que ahora yo sé que a usted le interesaba y podemos hablar del tema de Donald Trump. Y esto de la cultura y el espíritu, pues un poco sobre esa línea, ¿verdad? Del tema del Estado frente a la fe, algunos aspectos. ¿A qué se refiere usted cuando habla el escándalo de la Navidad, don Fernando? Bueno, ese es un artículo sobre valores cristianos, y por supuesto que el que tenga la oportunidad de tener el libro
va a poder leer sobre ese tema. Bueno, esencialmente es el concepto paulino, ¿verdad? De que la Navidad realmente fue un escándalo para los judíos, ¿verdad? Porque imaginar que Dios vino a este mundo, no como recuerden que el pueblo de Israel esperaba al Mesías, ¿verdad? La encarnación de Dios la esperaba como un gran potente rey o un potente guerrero, y venir así como un humilde carpintero a sacrificarse por todos en una cruz, eso fue escandaloso. Lo importante de nuestros invitados es que cada vez que vienen tenemos que dejar temas pendientes porque no podemos abarcarlo. No podemos abarcarlo, todo eso lo podemos dejar para otro día. Pero quiero que en el último segmento hablemos un poquitito de lo que está pasando con Donald Trump y tal vez si nos da chance acerca de la ley de empleo público. Pero en un minuto, porque ya dice que tenemos que ir a la última pausa, usted dice que es el populismo. ¿Es usted populista o no es populista, don Fernando? ¿O hay populistas en el país, en Costa Rica? ¿Hay políticos populistas o no hay políticos populistas? Precisamente esto es una vacuna contra el populismo, a eso me refería. El populista es el que maquina, el que hurda, el que maquina, el que trama, ¿verdad? El que trama un argumento engañoso para asumir el poder. Eso es esencialmente. Entonces, ese argumento engañoso puede tener muchos ribetes, ¿verdad? Muchas aristas. Usualmente el populista es esencialmente un engañador, ¿verdad? Un engañador que asume poses, obviamente falaces, posiciones que hoy son unas, y lo que hablábamos, hoy son unas, mañana otras. Entonces, más bien esto es precisamente una vacuna contra el populismo. Un saludo a Jesús Barbosa, que está en sintonía, y lástima que está haciendo una pregunta interesante acerca del tema de las pensiones de lujo. Y dice que le gustaría un comentario suyo. Jesús es el director del Registro Civil del Departamento de Cédulas. Está en sintonía del programa. Un gran amigo y siempre seguidor de nuestro Hablemos. Así es que un saludo para Jesús y vamos a ver si tal vez ahorita en un minuto también nos explica algo don Fernando acerca de qué piensa del tema de las pensiones de lujo. Vamos a la pausa y regresamos hoy conversando con el doctor Fernando Zamora Castellanos, distinguido abogado costarricense, escritor, gran escritor, padre ya de muchos hijos. ¿Cuántos hijos? 3. No, los libros. Literarios. 6, este es el 6º libro. Y también 3 hijos. Y 3 hijos. Entonces tiene 9 hijos. 9 hijos, 6 libros y 3 hijos. Y 3 personas de hijos. Vamos a la pausa y regresamos en un instante. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se remite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Copesantos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Un saludo a doña Helen Tucker, funcionaria de la municipalidad, que siempre está en sintonía de la municipalidad de Tarrazú, y también a la alcaldesa de Tarrazú, doña Lorena Rovira, que siempre está en sintonía del programa Hablemos. Doña Lorena quiere que hagamos una actividad con don Humberto Vargas, vamos a conversarlo a él, es el compositor y músico costarricense, don Humberto Vargas. También por aquí, Carlos Luis Abarca Cruz nos dice: buenas noches, muy interesante el tema, me interesa el libro, ¿dónde lo puedo conseguir acá en la zona? Don Fernando, ¿quién? Don Carlos Luis Abarca Cruz. San Carlos de Tarrazú. Ok, voy a dar unos libros ahí con don Aquiles, para que usted lo ubique. Es una donación aquí a la zona y al programa, y lo ubican en algún... lo pueden, o no sé, tal vez aquí mismo lo pueden vender, o en tu bufete, o donde ustedes consideren, una librería de la zona, donde ustedes consideren. No, don Carlos puede pasar a la oficina, usted me deja el libro para entregárselo a él, y si quiere dejar aquí algunos en la emisora, ellos sabrán ustedes ahora ustedes decidan y anuncien dónde puedo dejar los libros. Sí. Perfecto. También don Andrés Piedra Fallas. Mi buen amigo Andrés Piefal. Andrés Piefal dice: siempre en sintonía, saludos doctor, y saludos a don Aquiles y a don Fernando. Lo recuerdo a Andrés con mucho cariño. Futuro candidato a la alcaldía del
Sí, sí, sí. candidato de Tarrazú. Se nos fue Andrés. Ya lanzó su campaña. ¿Ah? Ya lanzó su campaña. Sí, sí, se nos fue. Estoy dolido de que se nos fue el partido, Andresito. Pero bueno, sí, se rodeó de un grupo bastante interesante de personas, gente con trayectoria, a diferencia de otros lugares en donde aparecen candidatos, qué pena, pero con las manos vacías, sin trayectoria, sin títulos, sin ni siquiera una propuesta formal. Pero bien, me parece que Andrés sí trae un grupo interesante y va a dar una pelea buena y ojalá que sea una pelea sana aquí en la zona de Tarrazú. Bien, don Fernando, nos quedan ya como 4 minutos para que nos hable qué piensa usted de lo que está sucediendo con Donald Trump en Estados Unidos, y si nos alcanza el tiempo, pues también que nos hable un poquito. Bueno, aquí hay una pregunta de Jesús. Sí, no sé. en los 4 minutos contesto las dos. Empiezo okay. por la de Jesús, que tal vez para el efecto nuestro la más importante. Jesús, es una barbaridad. Vamos a ver, usted debe... Cuando digo usted, hablo en general a la persona. Usted debe recibir la pensión por la que cotizó. Punto. Se acabó. O sea, por supuesto que si usted hay profesionales exitosos, no solo en la función privada, sino incluso en la función pública, ¿verdad? Tal vez no hablemos de función pública, sino que ejercen una labor como funcionarios públicos, no necesariamente como burócratas de poder, sino médicos exitosos, con especialidades muy desarrolladas. Son, qué sé yo, que a mí me digan que aquel fundador del Parque de Diversiones, vos que sos colega, que es colega tuyo, el fundador del Parque de Diversiones, Doctor Ortiz Brenes, un médico especialista, un pediatra del nivel de Ortiz Brenes, o Carlos Sáenz Herrera, ese tipo de especialistas de altísimo nivel y que ganaban bien porque por su alto grado de conocimiento y de hecho hoy a la hora del almuerzo el gerente de Copesamarco también estaba haciendo una interpelación acerca del tema de las pensiones, ¿verdad? Claro. Entonces la pregunta que le contesto a nuestro al compañero Jesús del tribunal, al licenciado, al colega Jesús del tribunal, menos es abogado, es que indudablemente Jesús, por supuesto, yo le doy la razón a usted en eso, de que el día de mañana un hombre como Carlos Sáenz Herrera en aquella época hubiera tenido una pensión alta, ¿cómo no va a tener una pensión alta si él tuvo una alta responsabilidad en el hospital y además fue un médico de una gran responsabilidad que entregó toda una vida de servicio a la medicina, cotizaba bien porque obviamente su trabajo era bien pagado, entonces recibe en relación con eso. Lo que es inaceptable, esas pensiones de lujo, como la famosa, aquella pensión de unos gemelos diputados, me acuerdo que lo puso, uno renunció para que entrara el otro y así ganarse una pensión. Heredia del movimiento libertario. Esas pensiones sin merecimiento, simplemente porque era un burócrata que en ese momento tenía poder y abusó de su poder para, ¿verdad?, recetarse una pensión bajo otro régimen altísimo. Eso es una barbaridad, eso es inaceptable, eso hay que buscar la forma de detenerlo. Pero sí hay que limitarlo. En 30 segundos te comento, o sea, no se vale que un médico, volvamos al tema, es un médico súper destacado que durante muchos años trabajó solamente un medio tiempo para la caja, los últimos años de su carrera profesional pide que en la caja lo nombren tiempo completo, que le den guardias 3 veces a la semana, se mata 5 años y con eso duplica, triplica o cuadriplica la pensión que iba a recibir. Exacto. Ese es el tipo de cosas que sí hay que controlar. Tiene que haber una proporcionalidad de lo que recibió propresión de toda su vida. Desde el puro principio de lo que cotizó. Exacto, porque de lo contrario eso, exacto, que no sea presa de abusos. Y finalmente, en relación con lo de Donald Trump, para cerrar el programa, bueno, interesantísimo. Yo no creo que eso, le voy a explicar mi criterio, no creo que eso va a parar en nada y le voy a explicar por qué. A diferencia de lo de Nixon, es que lo de Nixon se demostró que había, acuérdense que el escándalo Nixon, que fue el único que se vio obligado, ¿no?, el último presidente de los Estados Unidos, que se le hizo lo que llaman en Estados Unidos el impeachment, o sea, como decir, desafuero. Pero también se lo hicieron se le hicieron por el escándalo sexual pero no lo desaforaron. A Bill Clinton nunca lo obligaron. No renunció, pero sí le hicieron. Le hicieron, pero no terminó en nada, igual, pero el que sí terminó en algo, que fue el de Nixon, que finalmente él tuvo que renunciar, que fue el último presidente que se le hizo un impeachment o un desafuero exitoso, ¿verdad? Porque al final él renunció ante el desafuero que se le venía. Ahí había una prueba muy contundente, ¿verdad? Él
indudablemente había hecho escuchas ilegales a sus oponentes, ¿verdad? En aquel famoso hotel, todo lo que Bob Woodward en su momento delató, y lo que delató Garganta Profunda, que era el delator en esa época de Nixon. En esta ocasión, ese Garganta Profunda, que probablemente pronto sabremos quién es, que aparentemente es un agente de la CIA, lo que dice... Ex-agente de la CIA. Bueno, hasta, digamos, aquí hablo con mentalidad de abogado. Sí. La mentalidad de abogado. Yo como abogado y como juez me viene ese caso, yo le digo, eso no va para ningún lado, porque es un tipo que no tiene la grabación. Entonces, básicamente es simplemente un juicio político, ¿verdad? O como decimos al final, popularmente los costarricenses, una hablada, ¿verdad? La hablada de ese tipo que dice, no, mire, es que le pidió ayuda al presidente de Ucrania, ¿verdad? Para que afectara a Biden, pero simplemente es el decir de él, sin pruebas, ¿verdad? Lo que se sabe es que sí, habló, parece que lo que hay algún tipo o sea, el presidente, creo que el presidente Trump ha reconocido el presidente Trump, es que él ciertamente habló con el presidente de Ucrania, pero por supuesto que niega que le haya pedido ayuda para afectar a Biden. Y entonces, obviamente no hay ningún tipo de prueba contundente, porque no hay, la grabación no existe. Aquí la diferencia de ahorita es que estamos en un momento político también en Estados Unidos, ¿verdad? Claro. En cambio, por ejemplo, en Perú y en esos grandes escándalos que han habido, sobre todo en Sudamérica, de Odebrecht y todo, que es lo que ahí ha matado a Correa y ha matado que existen grabaciones, a Lula. Bueno, no sé si a Lula, pero sí a muchos políticos peruanos que cayeron, al presidente de Perú que cayó. Humala. ¿A quién? Al de Perú. Al de Perú, al último que cayó. Me acuerdo cuando cayó Vladimiro Montesinos también en Perú. Es que ahí sí había grabación, la grabación se oía, donde él le hablaba y decía, o sea, estaba ahí la prueba del delito. Pero que alguien llegue y diga, no, mire, es que Jorge o Aquiles Mata dijo que habló mal de vos, es como el típico, habló mal de vos, pero es una hablada, ¿verdad? Es una hablada que yo leí, no sé si lo interpreté mal, pero yo lo que leí es que sí hay grabación de esa llamada. Que todas las llamadas del presidente quedan grabadas, pero con un nivel de top secret altísimo, pero que podría ser que sí la vayan a tener que liberar. No, es que es así, no, lo que pasa es esto, que, bueno, sí, obviamente se grabó la llamada, pero no consta la llamada. Entonces lo que dicen, pero como repito, todo es el correo de brujas y con eso no hay fundamento para un juicio serio. Lo que dicen es que el círculo íntimo de poder obviamente borró la llamada, ¿verdad? Dicen dos cosas, que el círculo íntimo de poder borró la llamada, eso es una cosa, y lo otro que dicen es que la llamada, ¿verdad? En efecto decía cosas, o sea, eran delictivas, ¿verdad? O sea, Fernando, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Pero entonces, todo hasta el momento parece que no hay prueba. Sí, sí. Pero, como en medio minuto, una buena noticia para Costa Rica, de parte suya. Ya habrá tiempo mi querido Aquiles, ya habrá tiempo para dar noticias. Bueno, sí. Ya habrá tiempo. Yo ahora estoy concentrado en el tema de las municipales, ayudándole a los candidatos de mi partido, de Liberación Nacional, que me han pedido ayuda. Caso del alcalde de San Rafael, otros alcaldes amigos, candidatos, por cierto, aquí, buen amigo, los líderes de aquí de la zona de William Blanco, buen amigo, el que también he estado ayudándolo. Así que con suerte más bien me ven por aquí tal vez ayudando a William en algún momento, tocando alguna puerta, pero de momento eso es en lo que estoy. Ya habrá tiempo, tal vez después de esas elecciones, de ver qué decisiones tomamos. Bien, muchas gracias, don Fernando, muchas gracias por los libros, excelente, y los felicitamos. Realmente eso es un gran aporte a la cultura costarricense. Muchas gracias. Y esperamos que muy pronto esté con nosotros nuevamente acá, porque sí, nos ocupamos de su presencia frecuentemente. Ustedes saben que para mí venir aquí al programa primero es un honor, y segundo, a mí esta zona verdaderamente me fascina, en la zona de Los Santos, así que no solo es un honor, sino es un paseo. Muchas gracias. Yo de noche vamos a tener a la gente de IMOI hablando de factura digital. Hay muchas consultas siempre, todas las semanas hay consultas al respecto. El doctor sigue con dudas, ¿verdad? Es una pesadilla. Es una pesadilla la factura. Ni en Estados Unidos tienen eso. Sí. Vamos a estar aquí con don Eduardo Carvajal, que siempre también viene a colaborar con nosotros.
Así es que estén pendientes de este programa de la próxima semana. Buenas noches, muchas gracias, don Fernando, muchas gracias. Y nos vemos yo en 8 en una edición más de su programa. Y nos escuchamos en su programa Hablemos. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región.